Buenos días a todos. Vamos a empezar esta sesión de webinar. Lo primero es desearos que estéis todos bien. Nos encantaría, tanto a mí como a José Manuel, que nos vamos a hacer cargo de esta ponencia, de estar con vosotros, de poder interactuar de manera presencial, pero la situación actual impone estos formatos. Nuestra idea es explicaros de manera breve, en dos bloques, las novedades tributarias que contiene, por un lado, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado y, por otro lado, el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude. El primer bloque de empresas lo voy a dar yo y el segundo bloque va a correr a cargo de José Manuel, que os saluda desde Madrid. Buenos días también. a todos. Yo ahora me desapareceré de pantalla mientras Javier habla y luego entraré en la sesión. En lugar de que las preguntas, como el formato impone otra mecánica, las podéis hacer en el apartado de Q&A. ¿Vale? Nosotros seguimos viendo las preguntas y al final de la ponencia, después de mi intervención, la de José Manuel, pues intentaremos contestar a todas ellas. Quiero hacer una precisión muy importante, y es que lo que vamos a comentar, que insisto, está contenido en dos proyectos de ley, están hoy en el trámite parlamentario. Eso quiere decir que algunas de las cuestiones que vamos a tratar pueden ser o sufrir modificaciones durante el trámite parlamentario. Otro tema muy relevante que iremos comentando tanto yo como José Manuel es la entrada en vigor de las normas. La ley de presupuestos tiene una entrada en principio en vigor, como veréis después en las slides, a los periodos impositivos que se inician a partir del 1 de enero del 2021, mientras que la ley de medidas de prevención tiene más bien una entrada en vigor al día siguiente de su publicación. Tal y como está el calendario, las fechas previstas para presentación de enmiendas, los meses que faltan para acabar el año, no tenemos la certeza absoluta de que estas normas, las dos, estén aprobadas a final de año. Veremos que esto, bueno, puede generar o tener algunas implicaciones, pero tener presente que la entrada en vigor de las normas puede tener una influencia en las decisiones que podamos adoptar. Bien, yo me voy a centrar en sociedades, sobre todo y especialmente el tema de la exención de dividendos y plusvalías de cartera. José Manuel, si me pasas a la primera transparencia. Y para eso, lo primero, para situarnos, es describir un poco el régimen actual, ¿no? Sabéis que hoy, con la ley vigente a fecha de hoy, lo que hace referencia tanto a dividendos como de plusvalías derivadas de la transmisión de cartera, si se cumplen ciertos requisitos, pues hoy tenemos una exención del 100%. Es decir, si tenemos una participación del 5% o un coste de adquisición superior a 20 millones de euros, los dividendos o las plusvalías derivadas de estas carteras tienen un régimen de exención total del 100%. Por lo tanto, tal y como veis en este dibujo, una transmisión por parte de A de B o la subida de un dividendo de BA, siempre y cuando se cumpla el tema del año, que en el caso de los dividendos se puede cumplir hacia adelante y en el tema de la transmisión, evidentemente, se ha de cumplir en el momento de la transmisión, pues esto, hoy por hoy, tiene un sistema de mitigación del 100% y permite neutralizar esa tributación por cuanto esta ya se ha producido en sede de la filial, ¿no? Especialmente en el ámbito de los dividendos. Lo que propone, me pasas a la siguiente, la ley de presupuestos por un lado y por otro el proyecto de ley de medidas de prevención es dos cambios, ¿no? Veremos con relación después con TFI, pero en el tema del coste de adquisición, la primera cuestión que se propone es, dentro del concepto de cartera calificada, que es o 5% o coste de adquisición superior a 20 millones, es la supresión de los 20 millones de euros. Es decir, va a quedar reservado única y exclusivamente la cartera calificada solamente para un supuesto de participación de al menos el 5% en la filial. El hecho de que desaparezca el coste de adquisición superior a 20 millones de euros como cartera calificada irradia una serie de cambios en distintos preceptos de la ley del impuesto sobre sociedades, como los que veis aquí. Por ejemplo,
en el ámbito del artículo 16, donde se prevé la norma relativa a gastos financieros. Sabéis que tenemos un límite del 30% del beneficio operativo. Dentro de este beneficio operativo se incluyen los dividendos procedentes de carteras calificadas, ¿no? Hoy, tanto el 5 como los 20. Bueno, se suprime el concepto de 20 millones dentro del artículo 16. Quiero hacer una mención a gastos financieros porque no se toca esta norma de gastos financieros, sigue con el 30% de beneficio operativo, pero sí que quiero llamar la atención sobre un aspecto, que es que no más tarde del 2024 se producirá un cambio en el concepto de beneficio operativo y se van a excluir los dividendos del cálculo del beneficio operativo. Hay un compromiso de España a hacer este cambio no durante este plazo hasta 2024. En la propia Ley de Medidas de Prevención y Lucha se hace referencia a que hay plazo, que ahora no se aborda, pero en los cálculos que hagamos del gasto financiero tengamos en consideración que a la larga va a desaparecer de ese beneficio operativo los dividendos. No sabemos si desaparecerán en el 2022, el 23 o el 24, pero hagamos las estimaciones para tener presente ese aspecto. Evidentemente, esto afecta la supresión de los 20 millones a la exención doméstica del artículo 21 y también a los dividendos comunitarios, ¿no?, previstos en la ley de no residentes, que al desaparecer los 20, pues del apartado 21 de la ley de sociedades también desaparece en la ley de no residentes. Uno de los defectos tradicionales de nuestro sistema tributario es la continua modificación, es decir, la falta de estabilidad de las normas tributarias. Los agentes, los contribuyentes, normalmente adoptan decisiones sobre el marco de una estabilidad o una proyección de estabilidad jurídica que muchas veces no se produce. Claro, fijaros que al desaparecer los 20 millones como cartera habilitada, se está frustrando una expectativa que tenían determinados inversores que cuando hicieron ese desembolso, pues pensaban que iban a gozar, en el caso de dividendos y de plusvalías, de una exención del 100%. Bien, para tratar de respetar un poco ese escenario o esa expectativa que tienen los inversores, se introduce un régimen transitorio que va a provocar la pervivencia, por así decirlo, del régimen de 20 millones más allá de su supresión en el 2021, que es que se va a poder seguir manteniendo la exención tanto de dividendos como de plusvalías por las carteras que tengan coste de adquisición superior a 20 millones que se hayan adquirido en periodos impositivos que se inicien con anterioridad al año 2021. Y este régimen se va a mantener durante el año 2021, 22, 23, 24 y 25. Aquí es muy relevante cuando entra en vigor la ley. Por esto veréis arriba que esto va a tener efectos a los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2021. Así lo prevé la ley de presupuestos, ¿no? Llama la atención, por lo tanto, que si nosotros tenemos hoy un periodo impositivo partido que inicia, por ejemplo, su primer día de periodo, pues yo qué sé, el 1 de noviembre, esta regla no nos afectará hasta que iniciemos nuestro periodo impositivo ya bien entrado el 2021. Por lo tanto, la entrada en vigor de la norma es muy relevante sobre si nos va a afectar el 1 de enero o no, dependiendo, evidentemente, si nuestro periodo impositivo coincide o no con el año natural. Para aquellas sociedades que tengan ejercicio partido y arranquen ahora, por ejemplo, un nuevo periodo impositivo, no les afectará esta modificación hasta que inicien un periodo impositivo bien entrado el 2021. La segunda medida muy relevante que introduce la ley de presupuestos es que en lugar de tener una exención del 100%, en realidad en términos económicos va a ser del 95%. La exención se mantiene, evidentemente, al 100%. Lo único que a efectos del cálculo de la exención se reduce del dividendo de la plusvalía en concepto de gastos asociados a la gestión de la participación un 5%. Esto técnicamente es probablemente más fino que lo que se preveía en la ley de presupuestos para 2019, donde se establecía una exención del 95%. Ahora lo que se dice es que se mantiene la renta exenta, pero a efectos de la aplicación de la exención se deducirá del dividendo de la plusvalía un 5% en gastos de gestión de la cartera, lo que en términos económicos implica que la exención es como si fuera del 95%. Esto, me pasas a la siguiente, José Manuel, que después volveré otra vez aquí. Este ajuste que se produce solo del 95, fijaros, desaparece ya la participación de los 20 millones y el ajuste va a ser solo del 95%, lo que implica una tributación efectiva del 1,25. Si me pasas el anterior. No, lo anterior. Claro, esto implica que si cada vez que hago
un reparto desde aguas abajo hacia arriba, hacia la cabecera, voy a tener que soportar un 1,25 de manera reiterada y acumulativa. No se establece ninguna excepción por el hecho de que dentro de un mismo grupo, que supuestamente la gestión de la cartera es única y por lo tanto no tenías que soportar tantos gastos como eslabones existen en el flujo del dividendo hacia la cabecera, no se establece ninguna excepción. Uno podrá decir, bueno, pues si tengo un consolidado, como los dividendos se eliminan, voy a conseguir evitar esta tributación al 5. No, tampoco, porque se modifica el artículo 64 y se establece que la parte del dividendo que evidentemente tributa, por así decirlo, por el concepto de 5%, se va a integrar, de manera que va a tributar igualmente. Es decir, no sirve de nada estar dentro de un consolidado o no estarlo. Es absolutamente indiferente. Si me pasas, José Manuel, a la siguiente, ¿no? La siguiente. Este efecto cadena del reparto de dividendo aguas arriba lo que me va a provocar es una reproducción, una réplica del 1,25 en cada uno de los escalones. Lo que supone que para subir un dividendo desde la última filial hasta la matriz voy a soportar una tributación consolidada, ¿no?, y acumulada del 5%. Claro, en los tiempos actuales sacar una rentabilidad del 5 ya es complicado. Fijaros que al final es el mismo beneficio. Imaginaros que las filiales intermedias entre la matriz y la última fueran simplemente sociedades que tuvieran como único activo estas acciones. En ese escenario, el mismo beneficio va soportando una tributación acumulada y por cada escalón va soportando adicionalmente un 1,25. Esto nos debería llevar a la reflexión sobre si las estructuras que tenemos hoy de nuestras filiales es la más adecuada, atendiendo a que esta norma nos va a suponer una tributación del 1,25 por cada escalón. Debería llevarnos a la reflexión de cuáles son las consecuencias de esta norma, cuál es nuestra estructura. Si en esta estructura resulta que hay escalones que podrían ser prescindibles, y en ese caso, si esto es así, y atendiendo a las consecuencias fiscales que se podrían producir, tratar de simplificar, achatar o simplificar nuestra estructura. Esto implica un análisis sobre consecuencias y, evidentemente, posibles soluciones, lo que, evidentemente, ahora pues excedería con mucho de lo que pretendemos abordar, pero básicamente lo que queremos es trasladar esa reflexión sobre si nuestra estructura actual es la más adecuada, teniendo en cuenta un escenario jurídico que empezará para los periodos impositivos iniciados a partir del año 2021. Si me tiras para atrás otra vez y volvemos a la anterior. Vale. Y por último, las EDBES, las entidades de tenencia de valores extranjeros, que siempre ha sido un vehículo muy relevante a nivel de atracción de inversión extranjera en España, pues cómo puede afectar, ¿no? Hemos hecho un primer análisis y creemos que para lo que es la salida, ¿vale? Para los socios no residentes, en principio, como se trata de supuestos de no sujeción, aquí no nos afectaría. Bien, visto esto, un apartado que no se entiende muy bien, porque además es tan anecdótico y probablemente tan poco aplicable que, bueno, lo vamos a comentar porque está previsto en la modificación del artículo 21, pero prevé la posibilidad de que esta reducción del 5% asociado a gastos por la gestión de la cartera no aplique, por lo tanto se mantendría la exención del 100% en escenarios en los que la perceptora de este dividendo tenga un importe neto de la cifra de negocios inferior a 40 millones, incluyendo evidentemente el grupo, a su vez no sea patrimonial, con anterioridad a la constitución de la participada, no forme parte del grupo mercantil y además debo tener una participación íntegra, es decir, debo participar al 100% sobre la sociedad que reparte el dividendo. Y en ese escenario, durante 3 años inmediatos y sucesivos a la constitución, seguiré teniendo una exención del 100%. Bueno, yo creo que este escenario es tan poco probable, ¿vale?, que a pesar de que se comenta, resulta de muy poca aplicación, porque implicaría comprar cartera, ¿no?, a partir del año que viene, no participar previamente en el grupo, solo duraría 3 años, tener una cifra inferior a 40. Yo creo que es un escenario bastante difícil. No estoy seguro que esta redacción sobreviva al trámite parlamentario porque parece bastante absurda, ¿no? Y por último, hacer una mención, no, tira para atrás un momento, José Manuel, a que se permita a los contribuyentes de Noruega e Islandia, que pertenecen al espacio económico europeo, aplicar la exención de intereses y ganancias de patrimonio, ¿no? En ese sentido, la Comisión lo había denunciado y ya se arregla por parte de la legislación española. Siguiente, transparencia.
Aquí hay una cuestión que nos preocupa, que no está contenida en la ley de presupuestos, está contenida en la Ley de Medidas para la Prevención y Lucha contra el Fraude, que es la introducción de dos cambios en el ámbito de transparencia fiscal internacional. Sabéis que la transparencia fiscal internacional se contempla como un mecanismo de imputación de rentas, por ejemplo, en la sociedad española, cuando participa en una sociedad en otra jurisdicción, siempre y cuando tenga una participación de la mayoría de los fondos propios, es decir, estamos hablando de un control de 50+1, que además esté radicada en una jurisdicción con una tributación por un impuesto análogo al del impuesto de sociedades inferior al 75% de lo que correspondería en nuestra ley del impuesto sobre sociedades, y además siempre y cuando obtenga una serie de rentas que llamamos pasivas. La introducción de la medida que nos llama la atención, no es que nos llame la atención porque es obligada por ATAD, pero que va a provocar un efecto combinado con la anterior, que hemos comentado que el dividendo, ahora las plusvalías pasan a tributar al 95%, es que dentro del listado de rentas pasivas se va a incluir los dividendos y las plusvalías procedentes de cartera de control. Tanto estos dividendos como estas plusvalías en la regulación actual se excluyen como rentas susceptibles de ser imputadas, pero sin embargo ahora con la modificación que se introduce en la ley de medidas se van a incluir. Entonces, lo que llamo la atención es lo que digo en el último punto, que es el efecto combinado, por un lado, de que ahora los dividendos y plusvalías van a tributar al 95%, con el hecho de que se ha incluido como renta pasiva susceptible de imputación los dividendos y plusvalías procedentes de carteras de control. Y lo digo por un escenario como, por ejemplo, como podemos ver aquí a la izquierda, ¿no? Imaginaros que Sociedad Española Holding tiene una sociedad extranjera, imaginaros Holanda, de la que cuelga toda la estructura de participaciones extranjeras. Holanda tiene un régimen de exención de dividendos, de manera que estos no tributan, es decir, pagan cero. España, sin embargo, por lo que hace referencia a sus dividendos o plusvalías derivadas de la venta de la cartera, pasan a tributar ahora al 5%, ¿no? Es decir, lo que implica una tributación efectiva del 1,25%. Si uno compara si realmente se produce una tributación inferior al 75% de lo que correspondía en España, lo cierto es que se produce ese efecto, porque en Holanda tributaría 0 y aquí tributaría un 1,25%. Por lo tanto, tenemos una tributación superior al 75% a la que correspondería en España, ¿no? Claro, sentado de que la tributación comparativa es superior en España que en Holanda y que tenemos una participación mayoritaria y que ahora los dividendos y las plusvalías obtenidas por Holanda son rentas susceptibles, son rentas pasivas y susceptibles de imputación, nos plantea la problemática de si este escenario combinado pone encima de la mesa una situación en la que tenemos que replantearnos las cosas, porque es cierto que desde un punto de vista de jurisdicción España se quedará en una situación de una cierta desventaja competitiva, pero el efecto combinado de la tributación del 1,25 y el hecho de que los dividendos y las plusvalías ya son rentas susceptibles de imputación nos debería llevar a una reflexión sobre nuestras estructuras actuales y si esto nos puede generar una tributación que hasta la fecha, evidentemente, no contemplamos. ¿Qué podría pasar? Bueno, pues que la sociedad extranjera nos imputará las rentas y después nosotros pues ya aplicaremos las reducciones que corresponda, pero en lugar de parapetar las rentas en la sociedad extranjera, igual tendríamos un impacto en la sociedad española. Insisto, está por ver cómo acaba la tramitación parlamentaria, está por ver si se pueden introducir modificaciones o no y hacer ver al legislador de que esto puede provocar una situación por el efecto combinado que en derecho comparado igual salen mejor paradas otras jurisdicciones que la nuestra. Y aquí, bueno, debemos estar un poco a lo que se prevea en el trámite parlamentario, en el trámite de enmiendas y ver al final cómo queda la redacción definitiva. Esta modificación que veis aquí de TFI se contiene en el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. La entrada en vigor de esta norma es, en teoría, al día siguiente de su publicación en el BOE. Ya veremos cuándo cae. En cualquier caso, aun en el supuesto de que se publique en el 2021, teniendo en cuenta que la ley de presupuestos, en cualquier caso, se va a aprobar y va a afectar al periodo impositivo 2021 para aquellas sociedades que tengan un ejercicio coincidente con el año natural,
el combinado de las dos nos va a afectar al año 2021, ¿no? En el caso de los dividendos y plusvalías, como está en la ley de presupuestos y tiene una entrada en vigor para los periodos iniciados a partir de 1 de 2021, dependiendo de si tengo un ejercicio partido o no, igual se puede diferir un poco la entrada en vigor de la norma pues a un periodo positivo que se inicie más tarde. Pero si coincidimos con el año natural, tenemos la cuestión encima de la mesa ya a principios del año que viene. ¿Me pasas, José Manuel? La siguiente. En Transparencia Fiscal Internacional, otra de las modificaciones que se introduce es la inclusión de las sucursales, es decir, del beneficio obtenido por las sucursales. Pero claro, siempre y cuando estemos en una jurisdicción con una tributación un 75% inferior a la española, siempre y cuando genere rentas pasivas y no haya actividad económica, ¿no? En ese escenario, pues podría haber una imputación, que en términos económicos no debería representar un problema, porque la sucursal, como no tiene persona jurídica diferenciada de la Casa Central Española, ya tiene integrado por contabilidad estos beneficios en sede de la Casa Central. Por lo tanto, ahí no hay una floración de rentas distintas de las que ya por contabilidad se incluyen dentro de la base imponible de la Casa Central. Lo único, y este es el problema más gordo, es que implicaría descartar la aplicación de la exención del artículo 22. Es decir, es como si obtuviera directamente las rentas la Casa Central. Os recuerdo que el artículo 22 contiene la exención, ¿de acuerdo?, del 100%. Bien, si me pasas al siguiente, lo digo para más o menos estar en tiempo. Por lo que hace referencia a IVA, han desaparecido, por cierto, de la ley de presupuestos medidas de IVA que iban a implicar una reducción de tipos, como por ejemplo el tema de libros o revistas con formato digital. Ha desaparecido también el tema de productos de higiene femenina o servicios veterinarios. Y sin embargo, lo que nos han incorporado es una medida de exclusión del tipo reducido del 10 para las entregas de bebidas azucaradas. ¿Vale? Aquí pasan al tipo del 21, como sabéis. Esto será, pues, en teoría, al día siguiente de su publicación en el BOE, porque aquí no afecta a un periodo impositivo, pero se establece que se mantendrá el tipo reducido del 10 si en lugar de comprar estas bebidas en un supermercado, pues te las tomas en un local de hostelería. Aquí lo que se pretende es no perjudicar más a la hostelería, que por ahí está soportando cierres como consecuencia del COVID, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si os tomáis entonces un cubata, pues tendréis impuestos especiales por el alcohol y después tendréis, ¿no?, el 21 por la bebida para hacer el mixed, salvo que lo toméis en un bar. Ahí, si os ponéis hasta arriba, seguiréis al 10%. Y por último, se hace una modificación para favorecer a Canarias, Ceuta y Melilla en tema de determinadas prestaciones de servicios, que está la regla de localización prevista en el artículo 70 y que en principio debería atender al territorio en el que realmente el servicio se utiliza de manera efectiva, pero para tratar de salvar esta norma se introduce una norma específica para Canarias, Ceuta y Melilla y que, como no forman parte del territorio de aplicación del impuesto, quedarían fuera de esta norma. Bueno, hasta aquí un poco las medidas que afectan a sociedades. He sido muy breve. Después, cuando queráis, podemos responder las preguntas que tenéis en el Q&A. Ahora le paso la palabra, ¿de acuerdo?, a José Manuel, que va a exponer un poco más bien la posición de los cambios que se introducen a nivel particular y de inversores. Pues muchas gracias, Javier. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Y bueno, deciros que en esta segunda parte lo que vamos a analizar son las principales medidas que afectan a particulares e inversores y lo vamos a hacer sistematizándolo en 3 bloques. El primero será el del análisis de la subida del tipo de gravamen en los impuestos sobre la renta y el patrimonio. En segundo lugar, analizar algunas modificaciones fiscales en el régimen fiscal de determinados instrumentos de ahorro e inversión. Y un tercer bloque en el que analizaremos la nueva regla de valoración de bienes en los impuestos patrimoniales, especialmente en el caso de bienes inmuebles y este nuevo valor de referencia de la Dirección General del Catastro, así como otras medidas relacionadas con la lucha contra el fraude fiscal. Bien, entrando en el primer bloque y concretamente en el IRPF, bueno, se establecería un nuevo tipo marginal de gravamen para los contribuyentes que perciban renta general por importe superior a 300.000 euros.
Esto daría lugar a que el tipo máximo de la escala general se sitúe en un 24,5% y el tipo marginal aplicable al contribuyente será el resultado de añadir a este tipo el tipo que corresponda al mismo tramo en la escala de gravamen autonómica. Esto en principio nos llevaría a un marginal del 47%, pero puede suceder que dependiendo de cada comunidad autónoma, este marginal se quede, como por ejemplo veis aquí en la diapositiva, en el caso de la Comunidad de Madrid, en un 45,5%, o en el caso de Cataluña, por poner un ejemplo distinto, nos podríamos ir hasta el 50%. Esta medida, además, acompañaría del incremento de los porcentajes de la escala de retenciones a cuenta sobre rendimientos del trabajo, situándose el nuevo marginal en un 47%. Como podrán apreciar, se trata de un extratipo dirigido claramente a contribuyentes de rentas muy altas y esto pues va a situar el tipo marginal sobre las rentas del trabajo en España en un entorno que yo diría que es casi mayor que el habitual en algunos países del entorno de otros países de la Unión Europea. Les hemos puesto aquí algunos ejemplos que comparan la situación actual que nos permite comparar el tipo marginal español del 45 con otros tipos de otros países de la Unión Europea y más o menos todos están alineados en el entorno del 45%. Ahora bien, observen que el tramo en el que estos países aplican el 45 o el 43 es bastante superior a los 60.000 euros de la escala española. Si a esto le añadimos este nuevo extratipo para contribuyentes de más de 300.000 euros de base liquidable general, pues la verdad es que la presión fiscal sobre las rentas del trabajo en España se vuelve bastante elevada. Bien, y algo similar sucedería con el gravamen sobre las rentas del ahorro, para los que se establecería un nuevo tipo del 26% que se aplicaría a aquellos contribuyentes que perciban rentas del ahorro por importe superior a 200.000 euros anuales. Estas medidas, que en principio entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2021, ya nos deberían hacer reflexionar sobre la conveniencia, por ejemplo, de anticipar la realización de rentas del ahorro antes del 2021 para aprovechar los tipos actuales o la conveniencia de demorar al 2021 la realización de pérdidas integrables en la renta del ahorro o rendimientos del capital mobiliario negativos. Son recomendaciones sencillas, pero que de aquí a final de año pues, van a orientar la decisión de los inversores en todo tipo de instrumentos financieros. Bien, en paralelo con la subida de tipos de gravamen a la renta general y a las rentas del ahorro, en relación con aquellos contribuyentes del impuesto que hayan optado por la aplicación del régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español, el conocido como régimen de impatriados, pues este también va a incrementar los tipos de gravamen. Se fija un tipo del 47% para las rentas generales que excedan de 600.000 euros y en el caso de las rentas del ahorro, pues también se establece el tipo marginal del 26% para bases liquidables superiores a 200.000 euros. Bien, otra de las subidas de tipos de gravamen estaría prevista para el impuesto sobre el patrimonio, en donde se elevaría hasta el 3,5% el tipo máximo de la escala, que actualmente está en un 2,5%, previsto para bases liquidables superiores a 10,69 millones de euros. Esta medida va a provocar automáticamente un efecto en aquellas comunidades autónomas que a día de hoy no tengan aprobada escala propia de gravamen en el impuesto sobre el patrimonio, que son las que ven aquí en este cuadrito de la diapositiva. Si estas comunidades autónomas no aprueban escala propia antes de que entre en vigor la medida del proyecto de ley, automáticamente van a padecer una subida del tipo de gravamen hasta el 3,5% para el último tramo de la escala. Por comentar algo sobre esta circunstancia, dejando a un lado el caso de la Comunidad de Madrid, que tiene una bonificación propia del 100%, el resto de comunidades, Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja, quizá puedan plantearse aprobar escalas propias, fijando un tipo de gravamen inferior para que al menos el estatus de gravamen actual se mantenga en estas comunidades. De lo contrario, el tipo automáticamente subirá hasta el 3,5%. Y por otra parte, esta subida de tipos también va a producir efectos en las otras comunidades autónomas, es decir, las comunidades autónomas que sí tienen regulada escala propia. Salvo el caso de Extremadura, que tiene un tipo de gravamen superior al nuevo tipo máximo estatal, lo cierto es que estas comunidades van a seguir aplicando los tipos que ya tienen aprobados en sus respectivas disposiciones legislativas autonómicas.
También es cierto que si estas comunidades autónomas quisieran derogar sus leyes autonómicas en las que regulan la escala propia, pues automáticamente eso supondrá una subida indirecta del tipo marginal de gravamen porque se aplicaría supletoriamente el nuevo tipo máximo estatal. Bien, por otra parte, en este impuesto estaría previsto también derogar el artículo del Real Decreto Ley 13/2011, que es este que contemplaba la entrada en vigor de la bonificación del 100% en la cuota, esto desde el año 2011, pero que cada año se iba demorando su entrada en vigor sucesivamente con la finalidad de mantener la exigencia del gravamen en el impuesto. Lo cierto es que este Real Decreto quedaría derogado y esto en la práctica va a suponer pues, que el gravamen en el impuesto sobre el patrimonio se va a consolidar de manera definitiva en España. Bien, entrando en el segundo bloque que les comentaba al principio de modificaciones fiscales en determinados instrumentos de ahorro e inversión, la primera medida que más pueda llamar la atención es la modificación del límite cuantitativo de reducción en la base imponible general del IRPF por aportaciones individuales a sistemas de previsión social. Les recuerdo planes de pensiones de la Directiva de Planes de Pensiones de Empleo, los seguros con mutualidades de previsión social, los planes de previsión asegurados, los planes de previsión social empresarial y los seguros de dependencia. La medida consiste en que el límite cuantitativo, que actualmente está en 8.000 euros anuales, quedaría reducido a 2.000 euros anuales, salvo que estas aportaciones individuales a sistemas de previsión social se complementen con contribuciones realizadas por las empresas. Si la aportación individual del contribuyente coexiste con contribución de la empresa, en ese caso el límite cuantitativo no se queda en 2.000, sino que se puede ampliar hasta otros 8.000 euros más, resultando que la reducción en base general podría llegar incluso hasta 10.000 euros. Y les recuerdo que esta medida también se va a completar con una reducción del límite financiero de aportaciones máximas a sistemas de previsión social en la Ley de Planes y Fondos de Pensiones y en la propia ley del IRPF, en los mismos términos. Aportaciones individuales máximas de 2.000 euros anuales que pueden llegar hasta 10.000 si el incremento entre 2.000 y 10.000 deriva de contribuciones empresariales. Y por otra parte, también se modifica el límite independiente de reducción por aportaciones a sistemas de previsión social constituidos a favor del cónyuge que no obtenga rentas o que las perciba en cuantía anual inferior a 8.000 euros, que pasaría de los 2.500 euros actuales a 1.000 euros a partir del año que viene. Si me permiten, un par de comentarios sobre estos cambios. Primero, que su entrada en vigor está prevista para el año 2021, con lo cual en el ejercicio 2020 todavía se pueden apurar los límites actuales de reducción, es decir, hasta 8.000 euros anuales o bien, si fuera inferior, el 30% de la suma de rentas del trabajo y de actividades económicas. Y un segundo comentario, que no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero parece que en definitiva se deja en su mínima expresión el incentivo fiscal a las aportaciones individuales a planes de pensiones, manteniéndose o incluso incrementándose en 2.000 euros más este límite cuando las aportaciones individuales se complementen con contribuciones empresariales. Este nuevo escenario al que nos lleva el legislador sobre la previsión social claramente castiga a los planes individuales, pero beneficia a los planes de pensiones de empleo, resultando, por ejemplo, en que muchas empresas que no tengan previstos sistemas de previsión social empresarial quizás se deban plantear a partir de ahora una modificación en sus políticas de retribución de la plantilla para introducir los sistemas de previsión social, probablemente a través de esquemas de retribución flexible, y de este modo trasladar a sus trabajadores el incentivo fiscal a la contratación de estos sistemas de previsión social con la ventaja fiscal de la desgravación de hasta 10.000 euros y además sin tener por qué incrementar sus costes salariales. Bien, otro instrumento de ahorro e inversión que va a ser objeto de modificación, en este caso en el proyecto de ley de medidas antifraude, es el seguro de vida y su tributación en el impuesto sobre el patrimonio. Se introduciría una nueva regla de valoración, una regla especial, para aquellos seguros de vida en los que el tomador no tenga el derecho de rescate total a 31 de diciembre. Esta medida, que es una novedad que claramente va a modificar la doctrina consolidada de la Dirección General de Tributos de los últimos 15 años
sobre el tratamiento fiscal de los seguros de vida en los que no se puede ejercer el derecho de rescate o no existe de rescate en la fecha de devengo del impuesto, pues va a suponer un cambio relevante. Lo primero que podemos comentar es que la redacción actual del proyecto de ley, en comparación con el anteproyecto de ley que se conoció en el 2018, no incluye la redacción que estaba prevista para aquellos casos en los que el tomador hubiese trasladado derechos económicos a otra persona distinta en el seguro de vida. Está claro que esto estaba pensado para los seguros de vida con designación irrevocable de beneficiario, pero esto se ha caído de la redacción, lo cual no quiere decir que haya habido un cambio sustancial. Simplemente, con la redacción actual, resulta que el tomador tendrá que declarar el seguro por el valor de rescate, como hasta ahora, si a 31 de diciembre tiene el derecho de rescate, y sin embargo, y esto es lo nuevo, en aquellos casos en los que el tomador no tenga el derecho de rescate total, entonces también será el tomador el que deberá declarar el seguro en la base imponible del impuesto sobre el patrimonio por el valor de la provisión matemática del seguro que le corresponda. Esta medida claramente va a impactar en dos tipos de estructura habituales en estas pólizas. Primero, las estructuras de seguro de vida en las que el ejercicio del derecho de rescate está temporalmente restringido, pongamos durante 2, 3, 4, 5 años. Y segundo, estas otras estructuras de seguro de vida en las que el tomador designa irrevocablemente beneficiario en una persona distinta, en cuyo caso, por mandato legal del artículo 87 de la Ley del Contrato de Seguro, el tomador pierde el derecho de rescate, es decir, no existe derecho de rescate en la póliza. Y permítanme una pequeña crítica a esta medida en relación con estos últimos seguros de vida, porque, desde luego, tal y como ahora mismo está redactado el proyecto de ley, a través del impuesto sobre el patrimonio se va a gravar una capacidad económica que, en principio, no parece que tenga el tomador, o dicho de otra forma, se va a gravar una capacidad económica que por mandato legal no le corresponde al tomador. Como mucho le corresponderá a otro, y todo esto con muchas reservas, porque el beneficiario irrevocablemente designado, todo lo más que tiene, podríamos decir que es una expectativa de derecho económico sometida al acaecimiento de una condición futura. De ser esto así, podríamos reflexionar sobre si esta capacidad económica que no tiene el tomador tiene sentido que sea agravada en vista del principio de capacidad económica que exige el artículo 31 de la Constitución a nuestro sistema tributario. Lo dejo aquí apuntado como reflexión sobre la situación a la que nos lleva el legislador. Bien, otra medida que afecta a los contratos de seguro de vida es una regla nueva de valoración para las rentas temporales y vitalicias que procedan de seguros de vida. La legislación proyectada establece que en estos casos la renta vitalicia o la renta temporal se va a valorar de acuerdo con la regla del seguro de vida, es decir, se tendrá que valorar por el valor de rescate del seguro. Y parece que esto va a cerrar una polémica que existía hasta ahora sobre cómo tributaban estas rentas temporales y vitalicias cuando procedían de un seguro de vida. Hay por ahí algún pronunciamiento aislado de la Dirección General de Tributos, como este que les pongo en pantalla, en donde se decía que la renta tenía que calcularse de acuerdo con el valor actual actuarial cuando se corresponda con la cobertura de supervivencia y se valoraba de acuerdo con el valor de rescate en relación con el capital de fallecimiento. Pero bueno, parece que ahora esto se va a resolver y todas estas rentas van a tributar de acuerdo con el valor de rescate. Bien, una tercera medida que afecta a los seguros de vida y concretamente a los seguros de vida Unit Linked que invierten los activos subyacentes en fondos de inversión y cestas de acciones, se encontraría en la ley de presupuestos y afectaría a la regla de imputación temporal anual del 14.2H, letra B de la ley del IRPF. Para que estos seguros de vida no obliguen al contribuyente a imputar anualmente los rendimientos de los activos subyacentes, tienen que cumplir unos requisitos, ¿vale? Pues bien, esta redacción, el cambio que se introduce en la nueva redacción es simplemente correcciones técnicas porque se actualizan las remisiones normativas que el precepto realiza a la Directiva de Instituciones de Inversión Colectiva, que estaba desactualizada, y también a la normativa comunitaria y española sobre requisitos para la materialización de los activos de los seguros de vida. Se hacen nuevas referencias a la normativa sobre supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y desaparecen los requisitos de diversificación y dispersión de los activos aptos.
Esta medida, que es puramente técnica, sí es cierto que puede permitir un mayor dinamismo a las compañías de seguros para configurar estructuras de inversión subyacentes adaptadas a distintos perfiles de riesgo de los tomadores para su oferta generalizada a los tomadores de pólizas de este tipo de seguro. Bien, otra medida que afecta a instrumentos de ahorro e inversión hace referencia a los fondos de inversión cotizados extranjeros con cotización oficial también en el extranjero. Esta medida, que viene en el proyecto de ley de medidas para la prevención y lucha contra el fraude fiscal, está previsto que entre en vigor el 1 de enero de 2022 y simplemente trata de homogeneizar el tratamiento fiscal aplicable a los fondos de inversión cotizados extranjeros, saliendo al paso de una quizás desafortunada contestación de la Dirección General de Tributos del año 2016, según la cual se permitía que los fondos de inversión cotizados extranjeros cotizados en el extranjero pudieran beneficiarse del régimen de diferimiento por traspasos exactamente igual que las instituciones de inversión colectiva no cotizadas, y generando una distorsión muy clara entre los fondos extranjeros cotizados en el extranjero y los fondos extranjeros cotizados en territorio español. Mientras que los cotizados en el extranjero tenían el derecho a los traspasos, los cotizados en España no tenían ese derecho. Y como ya les digo, todo esto había generado una distorsión muy relevante en la comercialización de estas instituciones de inversión colectiva en el mercado español, y la medida, la solución que provee el proyecto de ley es que los ETFs extranjeros con cotización en el extranjero, a partir del 1 de enero de 2022, ya no se van a poder beneficiar del régimen de diferimiento por traspasos. Y ello con independencia de que coticen en el extranjero o en España y con independencia del índice que reproduzcan, replican o tomen como referencia. Por lo tanto, se homogeneiza el régimen fiscal de las IICs cotizadas. Ahora bien, esta medida se acompaña de un régimen transitorio que trata de salvaguardar la situación en la que se encuentran muchos inversores que a día de hoy tienen contratados ETFs extranjeros cotizados en el extranjero y en principio tienen derecho a beneficiarse del régimen de diferimiento por traspasos. Pues bien, para este colectivo de contribuyentes se va a permitir hasta el 1 de enero de 2022 poder dar órdenes de traspaso con ventaja fiscal, pero siempre y cuando el destino del traspaso sean instituciones de inversión colectiva distintas de los ETF extranjeros que no tienen derecho a traspasos. Es decir, siempre que el destino del traspaso sea una institución de inversión colectiva extranjera que sea UCITS no cotizada o una institución de inversión colectiva española estándar. Bien, y cierro este segundo bloque de medidas que afectan a instrumentos de ahorro e inversión con un par de medidas que a día de hoy no se encuentran incluidas en ninguno de los dos proyectos de ley, pero que ya el propio Ministerio de Hacienda ha advertido en la nota de prensa que publicó el pasado 25 de octubre que se van a incorporar en estos proyectos, especialmente la que afecta a las SICAVs, para las cuales el cambio principal es que se va a atribuir o se atribuiría a la agencia tributaria la potestad para verificar el cumplimiento del requisito mínimo de 100 accionistas y única y exclusivamente a efectos de aplicación del tipo de gravamen del 1% en el impuesto sobre sociedades. Esta medida, según reza esta nota de prensa del Ministerio de Hacienda, se incorporaría como enmienda a través de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de medidas antifraude fiscal. Estas enmiendas no se conocerán antes del próximo 12 de noviembre, por lo tanto tendremos que estar muy atentos a la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, y entonces veremos si la medida solo se queda en atribuir facultades de control a la agencia tributaria o si van más allá en el sentido de exigir una participación máxima a aquellos accionistas que pertenezcan a un perímetro de parentesco determinado, o si se va a exigir una participación mínima a cada uno de los accionistas de la SICAV. La verdad es que hay muchas dudas sobre por dónde van a venir los cambios, pero lo que sí parece obvio es que estos cambios se van a introducir en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de medidas antifraude. Y por último, otra medida sería la exigencia de un gravamen del 15% para el beneficio anual que obtienen las SOCIMIs y que no están obligadas legalmente a distribuir. Ya saben ustedes que las SOCIMIs
tienen obligación legal de distribuir el 80% del beneficio anual y la medida se focaliza en ese 20% que no existe obligación legal de distribuir. La medida es un tipo de gravamen adicional del 15% sobre los beneficios no distribuidos, y esto, por hacer una lectura en clave práctica, quizá pueda plantear alguna dificultad de tesorería a aquellas SOCIMIs que tengan un fuerte apalancamiento y normalmente vinieran destinando el 20% del beneficio anual a atender el servicio de la deuda. Si ese 20% ahora va a quedar sometido a un sobrecoste fiscal del 15%, pues esto a lo mejor genera cierta tensión de tesorería y habrá que buscar fórmulas societarias un poquito sofisticadas para poder trasladar el dividendo con cargo a este 20% a los accionistas, de forma que se pueda evitar este gravamen del 15% sin que existan salidas de tesorería. Bien, entrando ya en el tercer bloque de medidas que pueden afectar a particulares e inversores, quizá la más relevante es el nuevo escenario para la valoración de bienes en los impuestos patrimoniales, concretamente en sucesiones y donaciones, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y también en el impuesto sobre el patrimonio. El nuevo paradigma nos lleva a sustituir todo lo que sea valor real en el cuerpo legal que regula estos impuestos para ser sustituido por el valor de mercado en la fecha de devengo. Este será el valor aplicable, dice la norma, salvo que el valor declarado por el contribuyente sea superior. En este caso se aplicará el valor declarado por el contribuyente. Pero bien, en cuanto al valor de mercado, lo más relevante es que para el caso de los bienes inmuebles, este valor de mercado va a ser el valor de referencia que anualmente publique la Dirección General del Catastro. Y parece ser que el catastro pues tiene ya trabajado un procedimiento de fijación de valores de mercado de bienes inmuebles, tomando como referencia todos los valores, todos los precios comunicados por los fedatarios públicos en aquellas transacciones inmobiliarias en las que ellos hayan intervenido para dar fe pública. Por lo tanto, este es un cambio muy significativo que puede representar un incremento del gravamen evidente, porque se va a aplicar el valor de mercado en todas las transacciones. Y lo siguiente es saber cuándo entrará esto en vigor. Esto, en principio, entrará en vigor a partir del día siguiente a la publicación de la ley en el BOE, pero en este caso concreto, la propia normativa dice que cada año la Dirección General del Catastro publicará antes del 30 de octubre los elementos para determinar el valor de referencia o de mercado. Y entre el 1 y el 20 de diciembre de cada año se publicará un anuncio en el BOE para que cada contribuyente pueda dirigirse a la sede electrónica del catastro y allí conozca el valor de referencia del inmueble, el valor de mercado del inmueble, surtiendo efecto esta valoración a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente. Por lo tanto, en la práctica, este nuevo sistema de valoración a mercado entraría en vigor de manera efectiva a partir del año 2022. Es cierto que se permite a los contribuyentes impugnar este valor calculado por el catastro mediante el recurso contra la valoración catastral o contra la liquidación que realice la administración. Se puede recurrir. Bien, en paralelo se establece una modificación del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, que es la que regula los valores por los que hay que declarar los bienes inmuebles, y a partir de la fecha en la que esto entre en vigor, pues tendremos, como hasta ahora, el mayor de tres valores: el valor catastral, el valor de adquisición o el valor comprobado por la administración. Ahora bien, en este tercer supuesto se añade lo de el valor determinado por la administración. Es decir, el valor de referencia respecto de los bienes inmuebles calculado por la Dirección General del Catastro será este valor determinado que tendremos que aplicar en el impuesto sobre el patrimonio, ¿vale? Y aquí, pues bueno, podríamos comentar alguna cuestión dudosa, y es si sería necesario para declarar este valor de referencia nuevo en el impuesto sobre el patrimonio que previamente se haya producido un devengo en el impuesto sobre sucesiones o en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en relación con ese inmueble. Yo me atrevo a decir ahora que la cuestión no es clara. Quizá pueda tener sentido aplicar este valor desde el momento en el que se publique en la sede electrónica, pero quizá sería bueno que se aclarara en el proyecto de ley. Bien, otra medida antifraude tiene que ver con
el cálculo de las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de bienes previamente recibidos por el contribuyente en virtud de pactos sucesorios con efectos de presente. Esta figura civil, que es propia de algunos derechos civiles forales, como el catalán, el aragonés, el balear y el gallego, ha dado lugar a algunas operaciones en cuya virtud se realizaban pactos sucesorios en los que la plusvalía pues no quedaba sujeta a tributación, en el sentido de que el adquirente de los bienes en virtud del pacto sucesorio actualizaba el valor de adquisición de esos bienes y su fecha de adquisición, de tal suerte que una posterior plusvalía, que una posterior transmisión daba lugar a una plusvalía inexistente, que en la práctica suponía la ausencia de tributación respecto de la plusvalía del otorgante del pacto sucesorio. A partir de ahora, esto se va a corregir de tal forma que si se produce una transmisión de los bienes recibidos en virtud del pacto sucesorio antes del fallecimiento del causante, entonces se le va a dar el mismo tratamiento que a las donaciones, es decir, ya no se podrá excluir la tributación de la plusvalía. Y teniendo en cuenta que esta medida entraría en vigor a partir del día siguiente a la publicación de la ley en el BOE, pues se plantea la duda de si las operaciones de venta de estos bienes que se realice antes de la entrada en vigor de la norma, si estarían validadas o no. Lo cierto es que en principio no les afectaría la nueva norma, pero ciertamente existe el riesgo de que la Administración pudiera comprobarla y, en su caso, regularizarla utilizando los institutos de simulación negocial o conflicto en la aplicación de la norma que prevé la Ley General Tributaria. Bien, y por otra parte, estas adquisiciones por pacto sucesorio serían también tratadas a efectos de sucesiones y donaciones como donaciones para que les aplique la regla especial antiabuso de acumulación de donaciones entre sí o acumulación de donaciones a la herencia del causante. Bien, más medidas que pueden interesar a particulares e inversores, y voy terminando. La primera sería una nueva obligación de suministro de información para todos aquellos que inviertan en criptomonedas, no solo obligaciones de información para quienes sean empresas o entidades o particulares que presten servicios de custodia de claves criptográficas privadas en nombre de terceros o que realicen transferencias de monedas virtuales o realicen servicios de intermediación o de cambio, y también para los contribuyentes, personas físicas o jurídicas que tengan saldos de moneda virtual en el extranjero. En este sentido, se añadiría un nuevo cuarto bloque de bienes y derechos susceptibles de información a través del modelo 720, y esto pues está para entrar pues próximamente. Otra medida es la reducción del umbral para la prohibición de pagos en efectivo cuando interviene en el cobro o en el pago un profesional o un empresario, que baja de 2.500 euros a 1.000 euros. Y en materia de transparencia fiscal, 3 medidas concretas cuando la transparencia se aplique a personas físicas. La primera, como ha comentado Javier hace un rato, es la ampliación del abanico de rentas pasivas transparentables. La segunda es la eliminación de esta regla especial que permitía no imputar las rentas procedentes de sociedades en las que hay una participación cualificada y que tienen como objeto social el de una holding, siempre que haya medios materiales para la gestión de las participadas. Y por último, se modificaría el último apartado del artículo en el que se contempla la regla que permite no transparentar las rentas cuando proceden de una sociedad domiciliada en la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo, en cuyo caso se exige, a partir de ahora, únicamente que el contribuyente pueda demostrar que la entidad realiza actividades económicas. Ya saben que a día de hoy se exige no solo probar que la compañía realiza actividades económicas, sino también que se pueda probar que su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos. Bien, y por último, una medida que afectará a los paraísos fiscales, que pasarán a llamarse jurisdicciones no cooperativas, que es un concepto que engloba algo más que lo que hemos venido conociendo hasta ahora como paraíso fiscal, es decir, no solo países o territorios, sino que también van a incluirse regímenes fiscales perjudiciales. Y por otra parte, está previsto que mediante orden ministerial se actualice periódicamente la lista, teniendo en cuenta las listas negras que publica la Unión Europea o la OCDE, lo cual nos va a llevar a un escenario mucho más dinámico y va a permitir superar el tradicional Real Decreto 1080/91 con el que seguimos viviendo en materia de listas negras de paraísos fiscales.
Bien, y por mi parte, nada más en relación con este segundo bloque. Si les parece, entramos ahora en el análisis de aquellas preguntas que tengan a bien formularnos. Supongo que las habrán ido formulando a través del botón que tienen en la parte inferior de la pantalla. Y bueno, pues ahora que ya también tenemos a Javier en pantalla, pues podemos ir Sí, viendo algunas de estas preguntas. sí, José Manuel, además se han ordenado en el mismo orden que las intervenciones. Las primeras son para mí y hay una para ti de planes. Estupendo. A ver, nos preguntan, nos hacen referencia al hecho de que la ley actual tiene una transitoria, que es la 31, relativa a costes de adquisición de cartera. He comentado que desaparece el coste de adquisición superior a 20 millones como cartera habilitante, ¿no? Cualificada. Nos preguntan que hay una transitoria, que es cierto, la 31, para EDBES, cuando adquirías por valor superior a 6 millones de euros, y pregunta si esa transitoria desaparece con motivo de esta. Bueno, yo creo que son dos transitorias completamente distintas. Una es la 40 y otra es la 31, y esa de 6 millones de euros para carteras adquiridas por EDBES sigue en vigor y mantendrá su eficacia, ¿no? Después nos preguntan que no se prevé la modificación del artículo 22. He comentado que se modifica el artículo 21, ¿vale? Porque se suprime el coste de adquisición de 20 millones y, por otro lado, la exención se reduce al 95%, no, por la vía de deducción de gastos no deducibles. Nos preguntan qué pasa con el artículo 22 y es lo que he comentado, no se toca. El artículo 22, además, pensar que afecta a las sucursales, que son en realidad entes que no tienen personalidad jurídica propia, no son diferentes de la propia Casa Central y, de hecho, todos sus resultados ya están incluidos dentro de la contabilidad de la propia Casa Central, razón por la cual se ha optado por no tocar el artículo 22 y ahí se mantendrá, a diferencia del 21, la exención del 100%, ¿no? Nos preguntan también, he dicho, que el efecto acumulado, por un lado, de que se reduzca la exención al 95 y, por otro lado, el hecho que en Transparencia Fiscal Internacional se incluyen como rentas pasivas susceptibles de imputación los dividendos o las plusvalías, nos preguntas qué efecto tendría esto, ¿no? Llama la atención de que la transparencia no implica una modificación de la naturaleza de la renta, es decir, si transparentara, lo que pasaría es que esa renta transparentada después tendría derecho en sede española de la aplicación de la exención del 95, ¿vale? Nos preguntan entonces, ¿pero entonces qué hago? ¿Un doble ajuste? Es decir, ¿hago un ajuste positivo del 100% por una imputación y después hago un ajuste del 95% por el artículo 21? Esta sería una opción, ¿de acuerdo? Es decir, hay tres posibles interpretaciones. Yo creo que las más razonables serían o hago solo un ajuste positivo por el 5, que es la parte del dividendo que, por tener la consideración de gasto fiscalmente deducible, no sería susceptible de acogerse a la exención, o bien hago un doble ajuste, ¿no? Que es, hago un ajuste positivo del 100 por la imputación y hago un ajuste negativo por el 95, que sería la otra alternativa. Hay otra un poco más sofisticada, que es con deducción en cuota, pero que normalmente debería prevalecer una de las dos. Ya veremos también en ese sentido cómo sale el modelo, ¿no? Porque a veces el modelo en la que figura la hoja aquella tan extensa de ajustes nos dará alguna pista. Nos preguntan también si la exención de las plusvalías por ventas de acciones, si se limita al 95, si se venden con pérdidas, se puede deducir el 5. Hoy la ley del impuesto sobre sociedades, como asocia que todos aquellos gastos relacionados con rentas que están exentas no son deducibles, por eso en el 21.6 de la LIS prevé que cuando hay pérdidas por ventas de carteras que están cualificadas, como la plusvalía está exenta, la pérdida no te la puedes dar como deducible. Aquí dice, oye, pues dado que ahora no tengo la exención del 100, por el 5% me puedo dar esta pérdida. La respuesta yo creo que es que no, porque la remisión que hace el 21.6 a que la pérdida no es deducible es al 21.3, que es donde se prevén los requisitos de cartera cualificada, y no al 21.10, que es el apartado nuevo en el que se dice que la exención se reducirá en el importe del 5% sobre los dividendos o plusvalías en concepto de gasto asociado a dicha cartera, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es que no. Preguntan, dice, en crisis anteriores la recaudación por el IS bajó drásticamente. Me gustaría saber, en su opinión, sobre si las subidas previstas en el IS 2021 van a tener efecto significativo en la recaudación, ya que todo indica que los beneficios de la mayoría de las empresas se van a reducir sustancialmente. Es cierto que en el año 2008, cuando empieza la crisis, veníamos de 10 años de bondad
económica, el impuesto sobre sociedades llegó a subir, creo recordar, hasta 40 y pico mil millones en recaudación y después cayó por debajo de 20.000 en la época de la crisis. Es decir, llegó a recaudar más impuestos especiales, alcohol, gasolina, hidrocarburos, etcétera, que el propio impuesto sobre sociedades. Por eso, ahora como arrastramos una gran cantidad de créditos fiscales como consecuencia de la crisis, nos han introducido normas que tratan de evitar una aplicación sin límites, sino que nos los meten normalmente con limitaciones, lo que provoca tributaciones, incluso teniendo o arrastrando bases imponibles negativas, ¿no? ¿Qué creo que va a pasar? Bueno, el informe que ha enviado el Gobierno de España a la Comisión Europea habla de un impacto de 2.000 millones en imposición directa. Parte es lo que ha comentado José Manuel, que es la subida de las rentas altas. Parte puede ser, yo qué sé, el impuesto sobre el patrimonio, el tema de los Unit Link. Parte pueden ser las retenciones también, pero yo creo que gran parte se basa, yo creo, en el tema de los dividendos, ¿no? Y por ahí, en la medida que las sociedades necesiten tener dividendos aguas abajo hacia arriba, pues ahí habrá un impacto, aunque los beneficios en este ejercicio, en el 2020, no sean muy modestos, ¿no? Lo que van a tributar son los dividendos de ejercicios pasados. Ya veremos, son estimaciones. Estoy de acuerdo que la crisis económica probablemente va a provocar una caída sustancial de beneficios, pero como el protagonismo en el impuesto sobre sociedades está básicamente en la norma de exención de dividendos y plusvalías, pues por ahí igual sí que tiene impacto recaudatorio. Pero es cierto que esto ya pasó en el 2008, cayó de manera drástica. Nos preguntan cómo afecta la limitación del 21 a los dividendos percibidos de entidades extranjeras. Bueno, el 21, tanto si son dividendos extranjeros como si son dividendos de participadas españolas, el criterio es exactamente el mismo. Se mantiene el ajuste, es decir, si queréis, la exención al 100%, pero con una limitación de los gastos del 5% sobre el importe de los mismos, ¿no? Por lo tanto, no hay distinción entre extranjeras y nacionales, a pesar de que en la versión original, en el acuerdo PSOE-Podemos, hacía referencia a que solo se iban a gravar los dividendos extranjeros, lo cual era claramente contrario ya al derecho comunitario, y he visto alguna manifestación en ese mismo sentido, creo que la semana pasada por Calviño, ¿no? Yo creo que no es correcto, es decir, la exención afecta a todos los dividendos extranjeros o nacionales, ¿no? ¿Es previsible la modificación en sede parlamentaria de la reducción de la exención en dividendos dentro del grupo fiscal? Yo creo que no. Yo creo que no, porque no puedes distinguir o diferenciar o discriminar en función de si el dividendo es percibido dentro de un grupo fiscal o no. Porque entonces, fíjate que los grupos fiscales solamente pueden formar parte del perímetro de consolidación de sociedades españolas. Eso implicaría que no tributarían, mientras que si tienes participadas extranjeras que no forman parte del grupo consolidado español, sin embargo, sí que tributarían. Esto ya pasó en Francia y la regulación francesa fue objeto de denuncia por parte de la Comisión Europea y acabaron con una sentencia en contra. Por lo tanto, no es previsible la modificación en sede parlamentaria de que dentro de un consolidado no se elimine el 5% del dividendo que va a tributar. Más que nada porque existe jurisprudencia comunitaria que justamente dice lo contrario, ¿no? Por lo tanto, no preveo que haya ninguna modificación en ese sentido. Me preguntan, en caso de dividendos de filiales extranjeras con retención en origen, ¿podría aplicarse la deducción por un porcentaje de esa retención soportada en el extranjero al estar el dividendo exento al 95%? Tendría que dar una vuelta a esto. No me atrevo a pronunciarme así, bote pronto, ¿de acuerdo? Lo siento, pero no me pronunciaría sobre esto de momento. También te preguntan a ti, Paula, ¿no? Te pregunta a ti, Sí, José Manuel, tenemos justamente aquí el tema del individual de versus los planes de empresarial, ¿no? pensiones. Sí, se pregunta si el supuesto en el que un contribuyente no realiza ninguna aportación individual al plan de pensiones, si en ese caso el límite de reducción por aportaciones empresariales sería de hasta 10.000 euros. Claro, aquí justo estaba ahora mirando el redactado que tiene el proyecto de ley y dice que el límite de 2.000 euros anuales, el de las aportaciones individuales, se incrementará en otros 8.000. Con lo cual parece que la redacción literal del precepto lleva a que previamente se aplique el límite de 2.000 euros, aunque solo sea por una aportación de €1 individual del contribuyente. Es cierto, con lo cual parece que
en una primera interpretación parece que el tenor literal exige que haya, aunque solo sea 1 euro, de aportación individual del contribuyente. Ahora bien, también es cierto que esta medida está inspirada en la filosofía de trasladar al ámbito de la empresa la cobertura de la previsión social de los trabajadores. Con lo cual, pues hombre, a lo mejor quizá vía consulta esto lo deberían aclarar, o a lo mejor afinar un poquito la redacción del texto legal para que en estos supuestos que sugiere Paula, en los que solamente puedan existir contribuciones empresariales, el límite pueda al menos estar en 8.000 euros, no sé ya si tanto hasta 10.000, pero al menos ese incremento, ¿no? Sí, no hay más ¿No hay más preguntas. preguntas? Yo creo que no. Espera un momento. No hay más preguntas. Insisto en el tema de las entradas en vigor. Va a ser relevante, porque si los presupuestos incluso se retrasaran y no entraran en calendario 2020, como va a impactar para periodos impositivos iniciados a partir del 2021, no va a suponer un perjuicio para la Hacienda el hecho de que se aprueben entrado ya el 2021. En cambio, en el tema de la ley de medidas de prevención y lucha, sí que hay ciertos aspectos que pueden influir. Tal y como ha dicho José Manuel, por ejemplo, en el tema de los pactos sucesorios, en los que hoy se limpian las plusvalías sin perjuicio después de un posible ataque por parte de la inspección. Si esta se aprueba más tarde, pues igual ahí una venta antes de que acabe el año, pues permitiría igual no tributar por la plusvalía, puesto que se ha actualizado con motivo de la transmisión mortis causa. Bueno, ya veremos. Es cuestión de mirar. Evidentemente también en la subida de base del ahorro, ¿no?, al 27 debería llevar o mover a una cierta reflexión sobre los flujos de dividendos, ¿no?, de las empresas a las personas físicas, ¿no? Si lo hago antes o después, si no me compensa 3 puntos respecto del hecho de anticipar el impuesto antes. Bueno, esto es una reflexión interna que se ha de hacer a nivel empresa y socio. Recuerdo que el 26 era un 27 en el anterior proyecto, ¿eh? Eran 4 puntos, no 3. Se han moderado un poco. Tenemos que dar las gracias, Javier, al legislador. Sí, pero también es curioso lo que he comentado, que se han caído normas, ¿no? Se han caído normas beneficiosas, ¿no? Por ejemplo, algo sorprendente, ¿eh? En un gobierno que supuestamente apuesta tanto por la igualdad, pues se ha caído la deducción por igualdad de género en el tema de la incorporación de mujeres al Consejo de Administración, que estaba prevista en la ley de presupuestos anterior, en la que trae causa esta actual, ¿no?, que permitía una deducción de hasta un 10% del incremento de las remuneraciones que corresponden a mujeres incorporadas, hasta un 40% de composición del Consejo, y esto ha desaparecido. Correcto. O sea que es curioso que desaparezcan ciertas normas, pero justamente coinciden con las que implicaban menos tributación, ¿no?, las que Exacto. implicaban bajar la presión fiscal. O sea, se han quedado las que han subido. Bueno, En fin, nos despedimos. Esperamos que os haya servido de utilidad esta primera reflexión. E insisto, es trámite parlamentario, puede sufrir modificaciones, habrá que hacer un seguimiento. Y os agradecemos vuestra presencia y esperamos veros pronto, todos sanos, y que podamos interaccionar de una manera más presencial y todo sea un poco más ágil, ¿eh? José Manuel. pues nada, seguiremos muy de cerca cómo evolucionan estos proyectos, siempre a través de nuestra web externa o a través de las comunicaciones externas que hace el despacho, pues pueden estar actualizados sobre los cambios que se vayan introduciendo. Y nada, por mi parte nada más, darles las gracias a todos y esperando volvernos a ver en próximas actuaciones. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.